Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, jueves 31 de marzo. Y se cierra el último día de marzo. El último día del trimestre, del primer trimestre, enero-marzo 2016. Muere marzo. No volverá un marzo 2016. Ese es el tema del tiempo. Y el tiempo es una invención del hombre. Hay horas diferentes en las diferentes latitudes del planeta. Entonces, ¿cuál es el tiempo? ¿La hora de París, la hora de Frankfurt, la hora de Pekín, la hora de Washington, D.C., la hora de Buenos Aires, la hora de Sao Paulo? Y es interesante porque habíamos hablado de un pálido enero y febrero y de un marzo que resucitó con un 12% del PIB y los índices bursátiles de Wall Street treparon a las barreras psicológicas. Y ayer hubo incrementos de 0,47%, 0,44% y 0,47% en los tres indicadores de Wall Street. Es curioso porque aquí, entonces de inmediato, la señora iría a la banca a jugar 47 para ver si se saca. Y todos los índices bursátiles estuvieron cerca de su barrera psicológica y Wall Street cerró en verde. Todavía animado por las palabras de la conferencia de Janet Yellen en Nueva York, la conferencia económica en Nueva York. Y también se recibieron datos de empleo positivos en Estados Unidos. Es importante tomar en cuenta de que la Yellen, como habíamos dicho, pidió cautela y rebajó las expectativas sobre las tasas de interés y más bien marcó un gradualismo en la aplicación de esa política en el año 2016. Mientras tanto, se divulgó un dato sobre la salud del mercado laboral en Estados Unidos y el sector privado creó en marzo 200,000 nuevos puestos de trabajo y quedaron a la espera de conocer el informe oficial de empleo. Buena noticia, ¿no? Y el petróleo, el de Texas, incrementó 0,1% y el Brent de Europa se redujo 1,48%. Pero el Brent en $39.26 quedó y el Texas en $38.32. Es decir que lo curioso es que la Yellen dijera que la situación mundial, lo había dicho en los informes Beige y en la reunión de comité de reserva abierto de la FED, pero ella dice que ahora es más delicado que en la reunión de diciembre, la situación de China y la situación contradictoria en el mercado de materias primas. Y este es el punto que es importante destacar, porque nosotros habíamos dicho que unos 5.000 millones de dólares habían regresado a los mercados emergentes. Pero dentro de un signo y una tendencia negativa para los mercados emergentes, que ha sido encarecida por el alza del dólar y el encarecimiento del pago de los bonos, tanto públicos como corporativos, y de todos los títulos de deuda. Y este aspecto es sumamente importante, pero para algunos analistas incluso se plantea que últimamente algunos inversionistas han vuelto a apostar a los mercados emergentes.
Y digo todo esto porque es curioso, en este caso, sobre todo en el marco, y es interesante, de una noticia sobre el tema de los periódicos digitales, donde lo que se está planteando es cómo van a sobrevivir los periódicos frente al apocalipsis digital. Y esta tendencia del periodismo digital lo que plantea es que los periódicos han adoptado una estrategia para no extinguirse, se absorben unos a otros, como las empresas corporativas que se van absorbiendo en fusiones a medida que la situación de crisis se mantiene. Y vamos a comentar lo que está pasando en América Latina, en Estados Unidos y China, a partir de una lectura de los periódicos digitales, que es la base fundamental del análisis hoy día. Está la crisis en Siria, están los atentados en Bélgica, balance de 31 muertos, secuestro de un avión en Egipto. Y está la situación de Venezuela, que es antigua a la de Brasil. Es decir, estamos viendo que Maduro descarta la aprobación de una ley para liberar los presos políticos, luego de que el Congreso aprobara esa ley para la liberación de los, es decir, la llamada ley de amnistía, que busca la liberación de los que la oposición considera presos políticos. Y Maduro dice que nunca será aprobada en Venezuela, al criticar el visto bueno que recibió el pasado martes en segunda discusión en el Parlamento. Y esto está planteando, y lo hemos visto en las pantallas de televisión, una situación de crisis económica larga del chavismo por el tema de los subsidios y la baja de los precios del petróleo de manera drástica. Y un relevo en el gobierno torpe, poco experimentado, de pocas luces, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque esto empantana a la economía venezolana, que no debiera empantanarla, porque hay muchos puntos en el que se puede diferir del chavismo. Yo personalmente, desde el primer día, sobre todo por la retórica del discurso chavista, del discurso de 3, 4 horas. Cuando yo vi el primer discurso dije, bueno, esto es una retórica muy tradicional en América Latina, pero reconozco logros en Chávez. Eso de negro y blanco, hay grises en Chávez. Y yo creo que Chávez rompió esa muralla, esa imposibilidad de que América Latina se pusiera los pantalones largos y hablara con Rusia, con Irán, hablara con China. Reunió a la OPEP, la integró. Esa es una realidad, señores. Él ganó y cogió para la OPEP y se convirtió en una figura mundial. Y yo creo que sus esfuerzos por crear Telesur, para crear una empresa que tuviese otra alternativa en relación a CNN y a otras cadenas mundiales, como Al Jazeera, que desafortunadamente está vendiendo derechos. Pero lo fundamental es que debía haber una forma de expresión del sur. Lo que yo tengo algunos pequeños matices con relación a los contenidos y que debe haber una programación de contenidos y un cogobierno de todos los países que forman parte de Telesur para que los contenidos sean más variados, es todo. Pero la idea no es mala. Y por otro lado, pienso que UNASUR, la creación de UNASUR fue un hecho muy positivo. Creo que América Latina y el Cono Sur contaba con un mecanismo fundamental que aunque la OEA debe seguir existiendo, sin embargo, la UNASUR es la expresión política más alta del Cono Sur. Y quiero hacer un comentario, sobre todo por lo que dije de Mauricio Macri. Y es que Sebastián Piñera, que es la derecha chilena, no hubiese actuado tan agresivamente como ha actuado Macri frente a Venezuela. Creo que una cosa tuvo Sebastián Piñera en todo su proceso, es haberse reunido en La Habana con Raúl Castro y con todo el mundo y haber sido muy prudente. Macri
ha sido muy encrespante, porque sin necesidad de inmediato exigió que Venezuela saliera por lo de Leopoldo López. Bueno, pero Macri, tú acabas de llegar. O sea, aquí hay una lucha en el que los políticos españoles han estado embarcados contra las libertades democráticas. Y pienso que su salida de Telesur es precipitada. Y creo que, aunque ha ido a Brasil y sabe y ha pedido que Mercosur trate la crisis de Brasil, porque se da cuenta que si Brasil va al suelo, la situación es más crítica. Lo que estoy diciendo es que Rousseff se reunió ayer para evitar contener la sangría de los diputados entre sus aliados y de esta forma evitar la destitución parlamentaria. Y por ello está negociando como se negocia, con cargos, puestos y partidas presupuestarias para evitar la fuga. Se trata de impedir que tenga que abandonar el poder por la puerta pequeña en menos de 15 días. Quiere decir que quienes aupan este golpe de Estado institucional, con variantes al de Honduras y al de Paraguay, indiscutiblemente que muchos de los actores que están interviniendo en este proceso incluso no saben que están siendo utilizados como tropa de choque, como esas grandes masas de jóvenes que se han movilizado contra Dilma Rousseff por insatisfacciones de múltiples aspectos, de agotamientos, de esperanzas y de ilusiones, hasta en el amor. Usted se enamora de una mujer y en un momento dado el matrimonio ya tiene sus asperezas. Pero créanme que es un sinsentido total. Un gobierno elegido democráticamente por las urnas, destituirlo como se quiere destituir por un golpe de Estado a Brasil. Y quiero decirlo antes de irme, para que quede claro, de que Brasil es la economía más importante de América Latina y el Caribe y de América del Sur, y va a tener un impacto en la economía del continente. Y los relevos no existen. El 11% de la encuesta que leí ayer dice que no van a estar mejor si Dilma sale. Ya hay un Trump brasileño. Esperemos que la racionalidad, la diplomacia, se impongan en este caso y se busque una salida que permita que no todos los 7 ministros del partido del vicepresidente puedan retirarse de sus cargos, porque es un caso inusual, señores. El vicepresidente de la República de Brasil es quien está ahora, y lo estuvo antes, detrás del golpe de Estado. Será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.